El señor Daniel Rochi del grupo de Canyoning Toros. Eh, Creo que hablar del grupo Toros es a veces, no sabe uno ya qué decir, que realmente todos los días nos sorprende. Es un grupo de gente que se ha especializado en el tema del cañonismo en el país y lo ha llevado a niveles de profesionalización tan altos, que pues yo siempre me jacto de conocerlos y de saber de su trabajo. La participación que tuvieron en el rescate del grupo españoles recientemente en la zona de Turrialba es una más de la carta de presentación de un equipo que se ha organizado y que ha desarrollado un deporte de aventura con un alto nivel de normas de seguridad. Son pioneros en el tema y además de eso, con una alta carisma, parte, igual que muchos de los instructores, la gran mayoría de los instructores que hoy y el día de mañana van a participar, han sacado su tiempo para compartirlo con nosotros y aumentar los niveles de conocimiento sobre las normas de seguridad, sobre las experiencias que ellos han adquirido y que quieren compartir en el tema del cañonismo. La charla de hoy la tenemos a cargo de Daniel Rochi, un amigo de hace ya varios años, parte del grupo de Canyoning Toros, que nos va antes a dar una introducción al tema del cañonismo con el ejemplo del famosísimo Cañón de Pandora. Les agradezco su participación y aprovecho para invitarlos a explotar, a preguntar durante la actividad del día de hoy. Sin más preámbulo, Daniel, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por venir a la presentación. Yo vengo básicamente a contarles una historia. Es una historia de la vida real, no hay mentiras aquí, pero no vengo a a impartir técnicas ni dar un taller. Creo que eso no se puede hacer bien en media hora, una hora. Entonces vengo a relatarles la vivencia sobre la exploración de un cañón. Y quiero que entiendan que eso es desde nuestro punto de vista. Quiero que empecemos también pensando en esta pregunta. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar para ayudar a un rival? Porque esa es una pregunta que nosotros este año tuvimos que hacernos. Como les decía, yo no soy ni instructor, tampoco soy guía. Yo y mis amigos hacemos unas varas medio esquiciadas y eso es el alcance de lo que hacemos. Yo en realidad soy traductor, soy intérprete simultáneo, pero cuando estaba más joven, estuve 2 años en bomberos. En realidad, la mayoría de ese tiempo lo pasé en inducción. Estuve muy pocos meses activo. Pero ahí descubrí de hecho, ahí estoy con todo el uniformecito nuevo. Parezco un pollito, todo nuevo. Y bueno, con el equipo de protección, perdón. Y después ahí lo que descubrí es que me encantan todo lo que tiene que ver con cuerdas, todo lo que tiene que ver con verticales. Entonces, comencé a hacer rapeles, me metí al mundo de la espeleología. Hice un documental que se llama El Lago Laxa, que es sobre el único lago subterráneo que hay en Costa Rica. Si no los han visto, por favor, vaya a verlo. Le dediqué mucha pasión, mucho brete. Y nada, un día descubrí el barranquismo y también conocido como canyoning. Y es un deporte que a mí me cambió la vida porque me ha llevado a lugares realmente increíbles, lugares como este. Esto es en Estados Unidos, en el desierto de Utah. Y bueno, nada, pasaron los años con amigos del grupo espeleológico. Bueno, ¿qué es el canyoning? Quería contarles. El canyoning consiste en una disciplina de deportes vertical que consiste en recorrer cañones. Las técnicas que se usan son diferentes porque en lugar de utilizar un montón de cuerdas, una para cada rapel, por lo general se utiliza solo una cuerda y se utiliza la mitad de la cuerda para descender el rapel. Y arriba se hace un nudo, que es un nudo recuperable que funciona solamente en una dirección y con el otro extremo de la cuerda, cuando el último terminó de bajar, entonces se recupera toda la cuerda. Y eso significa que con una sola cuerda uno tiene la autonomía de recorrer muchas cataratas y un cañón y una distancia muy grande actuando de una manera muy liviana. Este es un cañón que está en Bajos del Toro, que exploramos nosotros, que es la Quebrada Gata.
Y en espeleología esto habría requerido una cuerda por cada rapel. En cambio, gracias al canyoning uno puede bajar y con la misma cuerda realizar todos los descensos. Pero esto significa que es un viaje solo de ida, porque claramente aquí no hay salidas. La única forma de salir es seguir avanzando hasta el punto en que el río se abre. Entonces, es un deporte que da mucha autonomía, pero tiene un nivel de compromiso muy alto. Una vez que usted ingresa a un cañón de este tipo, o avanza o tiene que haber un rescate. No hay una alternativa. Y bueno, con grupos que estábamos algunos en montañismo, otros del grupo espeleológico, formamos hace ya 7, 8 años el grupo Toros Canyoning y nos dedicamos a eso, a explorar cañones. Los cañones que exploramos nos han llevado a lugares como estos, todos estos son en Costa Rica, lugares que yo ni sabía que existían. Este cañón está cerca de 2 ríos de Upala. Esto es en las faldas del volcán Poás. Y paisajes como este es mi favorito, el cañón del río Barroso. Un lugar realmente impresionante donde el viento ahí, esa agua viaja como a velocidad de huracán. Es una locura y ni siquiera se puede hablar ahí adentro. Y todo lo que hacemos lo documentamos. Creamos una ficha técnica, le damos una clasificación de dificultad muy similar al método que se utiliza en escalada, pero con sus particularidades, porque cuando uno escala, por ejemplo, no hay agua, en cambio en un cañón hay agua, entonces hay una dificultad que es la dificultad vertical, que es esta V, y otra dificultad de esta de acá, que es la dificultad acuática, y distintos elementos. Bueno, el día de hoy, sin embargo, no quería hablarles de todo eso, por eso lo abarqué rápidamente, sino que quiero hablarles de un proyecto muy específico que es el Cañón de Pandora. Y es el proyecto que ha consumido mi vida y creo que la de mis compañeros de grupo también durante los últimos 3 años. Un día estaba yo ahí jeteando en Instagram cuando de repente veo este video. Bueno, en mi vida yo había visto tantas cataratas seguidas, un cañón de esa magnitud. Y eso que sigo barranquistas en otros países, en otras partes del mundo. El tipo de cañón que exploramos en canyoning es un cañón que se llama el cañón de ranura, que no son cañones grandes como el Gran Cañón, donde uno puede entrar con una balsa, sino que son cañones muy estrechos donde por lo general solo se puede ingresar a pie. Y yo inmediatamente vi este video, dije, aquí en Costa Rica tenemos uno de los cañones de ranura más profundos y más brutales del mundo. Y además, inexplorado todavía, lo cual es todavía una rareza más increíble. Entonces, inmediatamente me puse a investigar y lo identifiqué en las faldas del volcán Turrialba. Está esa depresión, que es un paredón de casi 1 kilómetro, y en ese paredón se desarrollan 3 cañones de magnitudes similares. Son la Quebrada División, conocido como Pandora, el Quebrada Paredes y el Quebrada Palma, siendo la joya de la corona, el más profundo, el más encajonado, el de mayor desnivel vertical, el Cañón de Pandora, la Quebrada División.
Para darles un poquito de idea de la magnitud de este cañón, este es el edificio más alto del mundo, mide 828 metros y este es el Cañón de Pandora. Este aquí chiquitito es el Banco Nacional. Y bueno, como somos unos fiebres de estas cosas, un par de semanas después, ahí estaba yo en la ventana asomado al cañón. Pero resulta que en esa zona del país, religiosamente, a las 10, 11 de la mañana entra una nube, que es la famosa nube que abraza el volcán Irazú. Hay leyendas de eso y todo. Esa nube se posiciona ahí y se queda ahí hasta la madrugada cuando se despeja. Entonces la ventana de buen clima es pequeña. Llego a asomarme, pero ahí no se ve nada. No se ve absolutamente nada. Tiro yo una piedra para más o menos calcular qué tan profundo es, porque uno puede meter ese dato ahí en la compu y te dice cuánto es la altura del pozo. Y tiro la primera piedra, no escucho nada. Tiro otra piedra. Vamos con lanzamiento de papa número 2. Papa número 2 nunca sonó. Y no suena nada. Entonces, no podía ver el cañón, pero sabía que estaba donde era. Entonces, obviamente registramos toda la información, el punto de GPS, cómo llegué ahí, y le digo a mis compas en Toros, les digo, maes, este es el proyecto, el próximo proyecto. Precisamente ya estábamos terminando de explorar casi que todos los últimos cañones en Bajos del Toro, por eso nos llamamos Toros. Y entonces les dije, esa es la nueva zona, ahí hay 3 cañones brutales para hacer. Y bueno, también en ese viaje conocí a estas 2 personas que espero que lleguen, si no han llegado todavía. No, no han llegado, parece. Que son Armando Cotto y su hijo Jürger. Ellos tienen una cabaña justo ahí en las faldas del volcán Turrialba. Son los dueños de la propiedad donde se encuentra ubicado el cañón. El tata de Armando, que no está en esta foto, es un vaquiano de toda la vida, un señor brutal, conoce todo desde el volcán Turrialba hasta Guapiles. Armando conoce todo el volcán y hasta Guapiles, y el hijo Jürger también. Y las 3 generaciones han estado obsesionados con el cañón de Pandora porque ellos entraron a todo lado, pero ahí al fondo del cañón de Pandora no le han podido entrar. Y créame que si hay buenos vaquianos son ellos, o sea, nosotros cualquier cochinada a la par. Pero bueno, establecimos una muy buena amistad con ellos y le hablamos del proyecto, etcétera. Estaban interesados y la cabaña de Coto en las faldas se convirtió como en nuestro campo base, porque ahí, cerca de donde empieza el cañón, no hay luz, no hay teléfono, no hay señal móvil, no hay nada. Y de hecho, la cabaña de él tiene agua que viene del río, pero lo demás tiene una planta que genera electricidad un par de horas en la noche y eso es todo. Bueno, nosotros nos dimos cuenta de Cañón de Pandora a finales del verano del 2021, entonces ya pensar hacer nada era imposible, porque las lluvias en ese sector pues ponen en peligro. Bajar por el río Toro con una cabeza de agua es imposible. Entonces, 2022 realizamos la preinspección. ¿Por qué una preinspección? Porque si usted ingresa a un cañón de esta magnitud y usted no sabe dónde va a salir, usted llega aquí abajo y va a decir, ¿dónde estoy? Ay, Dios mío, llamen al 911. Entonces, cuando uno hace canyoning, por lo general, el primer trabajo antes de ingresar a un cañón es inspeccionar la ruta de ingreso y la ruta de escape, le llamamos nosotros. Entonces ya yo había ido aquí arriba, como grupo, como toros, fuimos al valle, este valle, hay que entrar por este costado. Se tarda todo un día bajando, todo otro día subiendo. Y bueno, entramos a este valle que es una cosa increíble, es una cosa como de la película Avatar, como jurásica. Hay cataratas gigantescas cayendo por los lados, sombrillas de pobre del tamaño de esta pantalla casi. Y llegamos abajo por el río Toro hasta entrar al cañón de Pandora a la inversa. Y avanzamos más o menos hasta aquí, hasta donde topamos una catarata imposible de escalar. Y hasta ahí llegamos, pero ya teníamos nuestra ruta de escape hecha. Y además, otra cosa importantísima es que Víctor, compañero de grupo, voló el dron adentro del cañón.
Y esto que nos da un montón de inteligencia para luego operar, porque ahora de repente podemos más o menos estimar cuántas cataratas hay. Claro que esto no se sabe si es una catarata, esto probablemente sí, pero ya comenzamos a tener una idea, podemos estimar alturas, podemos identificar dónde pinta bien para montar un campamento, porque un cañón de estos no se explora en unas horas ni en un día, esto requiere varios días de exploración. Y nos permite ir desarrollando un plan, ¿verdad? De cómo se come este monstruo, poco a poco, básicamente. Y bueno, nos dimos cuenta de las magnitudes de cañón que hay, porque aparte del paredón inicial, con ese montón de cataratas, como ven, hay otro montón adentro, porque aquí no hemos ni llegado a lo que llamamos el corazón de Pandora, que es la parte más vertical, que es la que está al principio del cañón. Y bueno, eso fue nuestra gira de multidía, digamos, de ese año, del 2022. En el 2023 nos invitan a la reunión internacional de canyoning. Y esto va a ser un elemento importante para nuestra historia. Porque en la reunión internacional de canyoning, aparte que nos invitan a hacer cañones allá en Cataluña y a comer paella y choricito y toda la cosa, también nos invitan a dar una presentación sobre el proyecto que hemos estado haciendo en Costa Rica. Y en esa presentación le hablamos a la gente tanto de lo que hicimos como de lo que íbamos a hacer, proyectos futuros. Y hablamos, entre otras cosas, de estos cañones en las faldas del volcán Turrialba. Aquí, este grupo español, estas 3 personas, si tengo entendido correctamente, o bueno, por lo menos 2 de ellas estuvieron ahí en esa presentación. Yo no sé decir si ellos se enteraron del Cañón de Pandora por nuestra presentación o ya sabían del tema de antes, pero la cosa es que al poco tiempo, Pajarito nos cuenta que esta gente anda pidiendo patrocinios para venir a Costa Rica y montar una expedición de canyoning a los cañones Pandora, Paredes y La Palma. Y nosotros, ¡mae! ¡Qué bronca! Vienen a quitarnos el proyecto. Ya nosotros le metimos tiempo y plata a esto, ¿verdad? Vienen por nuestro cañón. Pero sucede otra cosa clave en España. Y es que recorriendo un cañón, nuestro queridísimo amigo Scott, que ahora le voy a pasar el micrófono, se accidenta en un cañón que se llama Mascún. Es un cañón súper angosto y nada, esta es la parte del cañón donde él se accidentó. Ahí estoy bajando primero. Pásale el micrófono a Scottito para que nos cuente qué pasó en esas imágenes. Narre, Scott. Bueno, no, yo pregunto a Víctor Hugo Carvajal, salto, salto. Y dice, salte, salte. Entonces le hice caso y salté. Es que habíamos saltado a varias poses antes de eso. Eso es inmediatamente después saboreando el dolor de la tibia peroné totalmente quebrada. Y ahí, por dicha, es un cañón muy simple, pero si observen, mi pata izquierda está totalmente floja, yendo por aquí, por allá, porque no era posible poner una férula. Sí, yo gritaba a cada rato como un chiquillo. Si alguien se acercaba a mi pata, yo gritaba del dolor, estaba asustado. Era mucho, mucho dolor. Entonces aquí poniendo la férula. Yo confiando en Victorcito porque habíamos saltado a muchas pozas grandes, anchos, profundos y estamos saltando por todo lado de las pozas. Gracias, Victorcito. Yo confiando en usted, papá. Y al final, después de que lo sacamos de la parte estrecha, vino el helicóptero. Sí, 2 de nuestros muy amigos, Pablo y Alexco. Alexco, gracias. Se fueron a buscar señal con los celulares y llamaron a 911 ahí. Llegaron en 2 toques a helicóptero de la Guardia Civil.
Y ahí me sacaron 2 toques. Pero Scott Me- no se rinde. Ahí anda haciendo downhill con la Sí, silla de sí. ruedas en los Alpes. Y lo más triste es que hay alto porcentaje de personas que tienen ese trauma, hace daño al cartílago entre la articulación de la tibia y la astrálago. Y puede resultar en osteoartritis o desgaste exagerado. Entonces, ese espacio que se ve ahí entre los 2 huesos se va desgastando hasta que ya no existe, es hueso en hueso. Entonces es un problema grande a largo plazo. Vamos a ver si me pasa a mí a largo plazo. Qué emoción. Yo no creo, porque Scott es una persona bien ruda. Este mae anda explorando una de las cavernas más profundas del mundo, ha salido en National Geographic, y cuando se enteró de que venía esta gente a quitarnos el proyecto, este mae se puso pero las pilas, rajado. Veanlo, así quedó el pobre sonando. En el banco no lo dejan entrar. Y nada, en menos de un año ya estaba con toda la pata. Plop. Bueno, llegamos al 2024 y como sabía que era un proyecto bastante ambicioso, decidí involucrar a Pablo, nuestro gran amigo y toro honorario, que también participó en el rescate de Scott en España. Y él trajo un par de amigos que ahora son amigos nuestros también. Marcus, un kayakista extremo súper experto, y Mónica Bayos, una exploradora, aventurera, la única persona en cruzar Laponia, que es como un desierto de nieve, en solitario, en 10 días, ella sola a pie, después de sufrir un accidente, un poco similar como Scott. Y bueno, decidimos elaborar un plan. ¿Qué vamos a hacer? Ingresar estilo canyoning con tantas verticales iba a ser muy lento. Tal vez íbamos a estar 5, 6, 7 días en el cañón y llevar tanta comida, imposible, demasiado peso. Entonces, como todos teníamos un trasfondo espeleológico, decidimos armar por lo menos la mitad o el 40% de la verticalidad del cañón estilo espeleo, regresando a dormir arriba, a la cabaña de Armando Cotto. También porque de noche ahí hace 1 grado de temperatura y con 90% de humedad eso se siente horrible. Entonces queríamos disminuir la cantidad de noches que pasáramos ahí adentro. Entonces el plan era cada día avanzar, retroceder, el siguiente día avanzar un poco más, retroceder hasta tener por lo menos 40% del cañón armado. Y adicionalmente queríamos tener un escape, porque sabemos que es un lugar bien difícil. Queríamos tener, ojalá, un punto intermedio para salir. Entonces ver si era factible hacer una picada por la montaña. Entonces ponemos manos a la obra y 3 años después de estar ahí arriba, o 2 años después de estar ahí en esa ventana donde no se veía nada, regresamos, yo que no había visto el cañón personalmente, con todo el resto del equipo, Vamos, a vamos. asomarnos a la gran ventana. ¡Uy, bye! Holy. Pero qué está lindísima. Pablo. ¡Hijo de puta!
¡Mae, es increíble! Y bueno, a comenzar a bajar. Aquí está Scott, ya recuperado, bajando la primera de muchísimas verticales del cañón de Pandora. Como ven, en la parte alta el cañón está seco, no tiene agua. El agua en algún momento se filtra bajo tierra porque sí tiene agua más arriba y sale más abajo. Acercándose al corazón es donde vuelve a aparecer el agua. Y bueno, el cañón es enorme. Todos los días teníamos que bajar y antes de que oscureciera volver a subir. Es todo eso, sí. Ese es solamente el primer rappel, ¿verdad? Y estaba lleno de rapeles así, uno tras otro, tras otro. Hasta aquí era como una repisita, después de aquí partía otro, después de aquí partía otro. Y así seguíamos todos los días. Nos turnábamos en equipos de dos, dos entraban un día, se cansaban, el día siguiente rotaban con alguien más, luego regresaban los primeros dos y así lo hicimos. A las 10 de la mañana entraba la nube, viento, lluvia, ruido, dificultades para comunicarse, teníamos walkie-talkies, pero fallaron. Y luego había que volver a subir. Este de aquí, ¿lo ven? Ahí. Ese es Don Isaac Naranjo subiendo uno de los muchos ascensos completamente vertical. Y todos los días había que hacer eso. Se llegaba arriba realmente muy cansados, agotados. Y nada, esa fue la trabajada. En paralelo, cuando Isaac estaba ascendiendo eso, el día alterno lo que hacía era volar machete para tratar de hacer esa picada de escape. Pero como ven, es muy difícil bajar a puro machete porque las paredes son casi verticales. Y Armando, el hijo y el papá llevan 3 generaciones tratando de hacerlo, no lo han logrado. Y bueno, nosotros debemos ayudar, pero ¿qué ayuda vamos a hacer nosotros comparados con eso? Aún Isaac, que es uno de los mejores voladores de machete que yo conozco, junto con Jürgen, que también es otra máquina para la montaña, lograron bajar varios cientos de metros, pero aún así faltaba mucho. Entonces, nosotros originalmente, Pablo y los otros españoles habían venido por 7 días, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos ahí, entramos al cañón, en 3 días armamos el 40% y luego ya después entramos estilo canyoning sin regreso. Pero la realidad fue que llevar todo ese equipo, ese montón de cuerdas, taladros, etcétera, hasta la boca del cañón, tardó 2 días solamente eso. Y después 3 días de estar ascendiendo y subiendo, habíamos logrado la meta, habíamos llegado hasta menos 400, pero ya todo el mundo estaba agotado, nadie servía para nada. Y los españoles ya se iban a ir. Si se metían al cañón sin regreso, podía ser que tardaran 3, 4 días y perdieran el vuelo. Entonces ellos se van para España y nosotros comenzamos a elaborar un plan de un segundo ataque, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones aprendimos? 2 cosas esenciales. Que un rescate ahí adentro es muy, muy improbable, muy difícil. Y si va a funcionar, tiene que haber buena comunicación. Nosotros llevamos walkie-talkies y un día fallaron y fue un desastre, porque los rapeles son tan grandes que es imposible comunicarse con el que está arriba, el viento no te permite oír. Entonces, tener una buena radio base. Eso fue uno de los mensajes clave. Tener una radio base que nos permitiera tener ese cordón umbilical con el mundo exterior por si pasaba algo. Ahí entró en juego Rodrigo Hito, un compañero de San Carlos, que es también montañista, es excelente filmando videos y más importante aún, es radioaficionado. Entonces él viene con nosotros voluntariamente para apoyarnos. Pero nosotros estamos planeando ahí. Hagámoslo en Semana Santa. En Semana Santa todo el mundo tiene tiempo y el trabajo y vamos todos los 5 toros para transportar todo ese peso. Pues recibimos una noticia inesperada. En España se comienza a publicar que la exploración barranquista Costa Rica de 2024 apertura el barranco de Quebrada Paredes en las faldas del volcán Turrialba, en el primer reto de la expedición. O sea, ya estaban aquí y ya nos habían quitado o ganado, más justamente, la primera ruta, el Quebrada Paredes. Este es el Quebrada Paredes. De los 3 cañones, la dificultad es como Paredes es el más fácil, La Palma el intermedio y Pandora el más difícil. Bueno, ellos hicieron este cañón, publicaron fotos, toda la cosa. En España dicen, debemos sentirnos orgullosos de que equipos andaluces afronten este tipo de retos que podrían equipararse en el mundo del alpinismo a afrontar ascensiones vírgenes a picos de 8,000 metros.
En otras palabras, esta gente son los primeros en subir el Everest. Y nosotros, ay, qué madre, ¿no? Pánico, pánico absoluto. Nos van a quitar los 3 cañones. Esta gente viene aquí, son fuertes, son buenos, nos van a quitar los 3 cañones. Entonces, en emergencia, Scott, Alan y yo, Isaac y Víctor, lamentablemente no podían por compromisos de trabajo, pero teníamos que entrar antes que este equipo español. Nos desplazamos el sábado 23 de marzo a las faldas del volcán Turrialba para ingresar al cañón. Y ahí vamos de camino. Llegamos ahí, hacemos el viaje por la autopista de Armando. Y cuando llegamos, alistamos todas las cosas para una gira multidía. Tenemos todo listo, los dry bags, las cosas para acampar, la comida deshidratada, etcétera, etcétera, etcétera. De repente nos llega la noticia de que una turista española cayó en un guindo de 500 metros en el cañón del río La Palma, que es este de aquí. Y nosotros inmediatamente dijimos, estos son ellos. Estos son ellos. Esto no es un cañón donde anda un turista cualquiera. Esto es el equipo rival y se accidentaron en este cañón. Entonces aquí regresamos a la pregunta de qué estarían dispuestos a sacrificar para ayudar a un rival. Porque tal vez aquí hay muchos rescatistas en este evento y tal vez la respuesta sea inmediata y clara para ellos, pero yo no soy así de noble y a mí me costó soltarlo. Tenía 3 años de estar trabajando en este proyecto. Miles de dólares invertidos, los drones, las cámaras, todos los estudios previos, convencer a la gente a coordinar y a alinear fechas, pedir patrocinios y de repente soltarlo todo para ir a ayudar a tu rival fue una decisión que honestamente, aunque era la correcta, a mí me costó. Pero creo que fue Alan o Scott, no recuerdo, me dijeron, imagínate si hacemos Pandora en lugar de irles a ayudar. Cuando salgas y te enteras que tal vez alguien se murió, ¿cómo te vas a sentir? Y eso pues me hizo reflexionar. Entonces nos pusimos en contacto con radio, con el centro de mando. Nos dieron unos detalles sobre lo que pasó. Aparentemente la turista cae desde una altura de como 40 metros y se fractura la cadera. Creo que esa era la información que se manejaba en ese momento. Y que es la persona que está reportando lesionada. Copiado, Minjar, muchas gracias. Entonces, igual que antes, nosotros estamos completamente listos en caso de que necesiten que alguien entre con todo el equipo necesario, porque íbamos a hacer una misión parecida a la que ellos tenían por ahí. Quedamos a la espera de si nos necesitan o no. Somos 3 en este momento. Al final terminamos yendo al centro de mando, arriba del cañón, y ahí están estas 2 personas. Mauricio, el apellido, Mendoza, ¿verdad? Y Minjar Collao. Bueno, Minjar ya lo conocíamos y él, más importante aún, él había visto cómo trabajamos en una recuperación de un cuerpo en el Cañón del Río Toro, donde también ofrecimos nuestra ayuda voluntariamente. En ese caso, la víctima ya había fallecido y nosotros tratamos de ayudar a Cruz Roja, entonces él había visto más o menos lo que podíamos hacer. Y Mauricio no lo conocíamos, pero Minjar le habla bien a Mauricio de nosotros. Y bueno, en Cruz Roja hay muchísima capacidad, pero de nuevo, los cañones son algo muy, muy, muy específico que requiere habilidades muy, muy específicas. Entonces, cuando la primera opción, que era el helicóptero, porque estos españoles habían contratado un helicóptero privado, el helicóptero llegó ahí, vio el cañón y dijo, no hombre, adiós, y se jaló. Y después, se trató de hacer una extracción por el costado, pero era, de nuevo, es un lugar muy, muy remoto dentro del cañón. Entonces, al final dijeron, ok, entren ustedes para llevar un paramédico. Y entonces nos asignan este varón aquí, que está aquí sentado, gracias el día de hoy, Freddy, un aplauso para él. Y digo un aplauso porque Freddy es un excelente paramédico con muchísimos años de experiencia y todo, pero nunca había entrado en un ambiente de nuevo tan específico como este. Y nosotros, por nuestro lado, también. Si apenas estamos cuestionando de que este es un lugar donde estamos empujando nuestros propios límites, puta, seremos capaces de llevar a alguien más. Y este más será capaz de aguantar toda esa odisea. Entonces había como cierta desconfianza, no hay mala nota, simplemente porque es como, puta, aquí cualquier mínimo error
es un problema serio, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese día ya era la tarde, regresamos cada quien a dormir. Y el 24 de marzo, el domingo, en la mañana, se elabora más o menos a grandes rasgos el siguiente plan, que es que nosotros, junto con Freddy, ingresamos por la parte alta del cañón y comenzamos a bajar hasta donde está Isabel, la persona lesionada, y otros 3 cañonistas que habían quedado atrapados ahí con ella. Y por mientras, nuestro amigo Armando, con también operativos de Cruz Roja y de la policía, iban a entrar por abajo a tratar de acortar la picada para que si nos tocara recorrer el resto del cañón con la paciente, no tuvieran que hacer todo el cañón hasta aquí, sino tal vez poder salir un poco antes. Y bueno, así es como comenzó. Armando, que es una máquina volando machete y conoce todo este sector súper bien, apoyado por Cruz Roja y policía, logró hacer una picada como unos 4 rapeles más abajo, me parece recordar, no recuerdo los detalles. Y nosotros, junto con Freddy, ingresamos por arriba. Y yo quería preguntarle a Freddy qué le pareció entrar ahí. ¿Cómo te sentiste? ¿Tenías miedo? ¿Cómo era la hora? Porque nosotros teníamos miedo. Yo no sé si usted sabía, pero nosotros se nos hacía así. Gracias, Roche. Ah, increíble. Bueno, ahí en esa imagen me estoy familiarizando con unos equipos que no conocía realmente. Impresionante saber que son equipos distintos, técnicas distintas, cuerdas distintas. Tener una cuerda de 8 milímetros para bajar una pared de 70 o 90 metros. Para mí, para nosotros que hacemos rescate totalmente diferente, era algo sumamente retador. Sin embargo, sí tenía miedo, claro. Y realmente Claro. no estaba del todo seguro a qué iba. Fue una pregunta que me hicieron. Pero sí estaba totalmente dispuesto a hacerlo, eso sí, desde el principio. Y sí fue impresionante ver esas paredes, pero siempre tuve mucha confianza porque desde el principio, todas las referencias que me dieron del grupo Toros y el conocerlos ahí en ese evento, en esa situación, pues a mí me dio muchísima confianza y realmente siempre voy a estar muy agradecido porque ustedes estuvieron siempre atentos de la seguridad mía para poder hacer eso. Impresionante, algo que como decía Scott, ahora nunca en mi vida lo voy a olvidar realmente. Bueno, imagínense que Freddy tenía algo de experiencia en verticales, pero no en canyoning. Se le dio un taller de media hora en un árbol. Nuestros amigos Pedro, Isaac y Mauricio Odio le dieron un taller rápido, le armaron el equipo a Freddy, el neopreno, esto, lo otro, se le consiguió de todo y le dieron un taller de media hora para entrar a uno de los cañones más rudos del mundo, a hacer un rescate. Porque si ellos estaban diciendo que eso es equiparable a ser los primeros en ascender el Everest, estábamos haciendo un rescate en un primer ascenso al Everest. ¿Cierto o no? Entonces, bueno, ahí nos armamos todos, vamos para adentro, es mucho peso lo que hay que llevar, estas mochilas. ¿Cuántos litros son, Scott? ¿Te acuerdas? La Rotle, la Don Nadie, perdón. ¿Cuántos litros es la mochila Don Nadie? Sí, son mochilas de 60 litros y van cargadas, llenas, y además de eso uno lleva las cuerdas y además el equipo vertical, entonces es mucho, 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 mucho peso lo que hay que andar. Freddy andaba la camilla SKED y andaba obviamente ketamina, sueros y otro montón de cosas ahí, de fantásticos farmacéuticos para Isabel. No hay muchos videos adentro del cañón, voy a tener que ir un poco rápido porque se me está agotando el tiempo. No hay muchos videos dentro del cañón porque estábamos preocupados en llegar ahí lo antes posible, no en filmar. De hecho, esto es un video del día 2, pero es para dar una idea de la estructura del cañón. El clima no era bueno todo el tiempo, de hecho, rara vez. Mucha piedra suelta, mucho bloque de piedra suelta porque el cañón está expuesto a la ceniza volcánica que es ácida, entonces es muy inseguro. Y llegamos a donde Isabel de noche y tal vez, Freddy, nos puedes contar un poco sobre cómo estaba Isabel, por favor, si nos cuentas unos detalles, ¿verdad? Desde la condición, cómo la encontramos. Bueno, aparte del reto de bajar ese montón de paredes y ingresar a un cañón tan peligroso, porque sí era muy peligroso ver tantas piedras sueltas y esas dimensiones, no teníamos realmente una idea real de cuál era la condición de la paciente. Nos decían que estaba consciente, que estaba hablando, que tenía una lesión en un brazo y en la cadera. Pero el panorama fue totalmente distinto cuando ya la abordé. Cuando ya se abordó esa paciente,
y vio que tenía lesiones realmente muy serias. Una lesión de cráneo, una lesión torácica. Después se descubrió en el centro médico que tenía afectación de hígado, vaso, riñón y una fractura de cadera importantísima. Y en un sitio muy, totalmente inadecuado para un paciente. Yo no sé, sinceramente no sé cómo sobrevivió una noche sola, o por lo menos sin asistencia médica, y las intervenciones que habían que hacer eran inmediatas, ¿verdad? Yo ni siquiera me quité el equipo, la ropa húmeda, fue un abordaje inmediato, apenas logramos llegar donde ella. Un paciente muy crítico, que inclusive fue bastante complejo una vez que ingresó al centro médico. Estuvo varios días en cuidados intensivos también, entró varias veces a sala de cirugía, y ahí solo Dios sabe cómo, ¿verdad? Y cómo sobrevivió. ¿Cómo Y sobrevivió? corríjame si estoy equivocado, pero tengo entendido que uno de los elementos clave que les terminó salvando la vida, ¿verdad? Porque estuvo en coma por tiempo y estuvo casi al filo de la muerte, ¿verdad? Por un tiempo. Pero creo que una de las cosas que dicen que le salvó la vida son los sueros, porque ella estaba muy deshidratada, porque el trauma a los órganos internos era tal que cuando trataba de ingerir líquido por vía bucal, lo terminaba vomitando. Y entonces el suero intravenoso es una de las cosas que la salvó de no tener un daño peor a los riñones, que ya lo tuvo bien severo, según entiendo. Cierto, cierto. No, y sí era complicado porque tampoco uno puede llevar un equipo completo como el que anda uno normalmente en ambulancia, pero yo llevaba sueros suficientes para empezar a tratar a ese paciente por el tema de la hidratación y el tema de la hipotermia. Y sí, el hecho de suministrar sueros intravenosos fue vital realmente para que ella tuviera una sobrevida, porque desde el momento del impacto, del accidente y al momento que llegamos nosotros, ella no había podido ingerir ni alimentos ni comida, más bien estaba vomitando y vomitando y estaba sumamente deshidratada. De hecho, me costó mucho canalizar la primera vía periférica, que en la segunda intervención médica que le hicimos, de esa vía ya no servía, ya estaba colapsada, entonces pero ya estaba hidratada, entonces pude canalizar una de inclusive mayor grueso, mayor calibre y poderle pasar fluidos. Esa fue una conclusión a la que llegaron los médicos en el hospital donde la atendieron, que realmente el hecho de haberle aportado fluidos, porque yo mismo dudaba que ella iba a pasar una noche más, realmente. Cuando a mí me gritaron a las 3 de la mañana porque yo me fui, me recosté, traté de descansar, no sabía qué nos tocaba al día siguiente, y a las 3 de la mañana tuvo una segunda crisis, yo pensaba más bien que ella había fallecido, pero realmente se volvió a intervenir, se volvieron a pasar sueros, se pasó medicación, y a 6:30, 6:45 más o menos fue cuando ingresó el helicóptero y la pudimos sacar. Sí, y creo que el helicóptero también se movilizó un poco en base a los reportes que vos brindaste al centro de mando, porque el concepto creo que al fin y al cabo, seguramente Freddy lo habrá expresado en términos más técnicos, pero el mensaje base es, esta mujer no va a sobrevivir los 2, 3 días que se ocupan para sacarla encamillada en este cañón, se va a morir aquí, entonces es helicóptero o nada. Y fue en ese momento que a través de intervenciones, creo, de la Embajada de España, de Estados Unidos, tengo entendido, se moviliza un helicóptero y este helicóptero ingresó en la mañana del 25 de marzo, lunes, a llevarse a la paciente. Sin eso no hubiera vivido. Hubiéramos ido a ver a alguien morir, lo cual para mí ya fue súper conmovedor, tal y como era. Y eso me hubiera destruido moralmente, yo creo. El helicóptero que llegó, por cierto, creo que no es un helicóptero específicamente diseñado para el rescate. Como ven, es una canasta que es más para otro tipo de operaciones, pero bueno, es lo que hubo en ese momento y funcionó. Sí, es que, o sea, era un lugar súper complejo y realmente volar ahí adentro fue una maniobra que yo estaba ahí, yo dije, pucha, ¿cómo se hace ese helicóptero? Porque era un helicóptero muy grande, ¿no? Es el tipo de helicópteros ágiles chiquititos que normalmente utilizan en cañones, como el que se usó en España para el rescate de Scott, que era una cosita así muy chiquitita, muy estable. Este era un bicho como más grande. Y bueno, eso es lo último que vimos de Isabel. Pero a nosotros todavía nos tocaba salir del cañón. Y bueno, yo tengo que decir que el primer día Freddy ni hablaba.
porque uno le hablaba, trataba de meter conversa y casi no decía nada, pero hizo un curso intensivo en uno de los cañones más rudos del mundo. Y ya para el segundo día venía, pero con una sonrisa en la cara. Además que había hecho algo bueno y había hecho su trabajo y su trabajo funcionó. Pero venía con una sonrisa en la cara y ya los primeros rapeles le tardaban como 1 hora. Ya aquí venía. Disculpe, voy a tener que pasar este video que contiene lenguaje soez, pero creo que la emoción del momento amerita. Y además el lenguaje soez es mío. Ahí viene Freddy bajando y yo estoy nada más admirado de lo que hizo, básicamente. Decenas de rapeles de este tipo que hizo entre ayer y hoy. Su primer barranco, y es uno de los barrancos más extremos que hay en el mundo del barranquismo. Este mae tiene un par de huevos gigantes. Y nada, después de eso fueron horas saliendo. Vino gente de Cruz Roja, de policía, para ayudarnos a cargar las mochilas y sacarlas hasta arriba, porque son muchas horas de caminata. Después de eso, topamos con la picada que había hecho nuestro amigo Armando y llegamos arriba de noche, felices. Yo no sé, los que tal vez trabajan en rescate más a menudo, tal vez han vivido esta como cosa más de una vez, pero para mí que era algo nuevo, yo me sentí increíble. Yo me sentía como una estrella de rock. No voy a mentir. La verdad es que fue muy chiva llegar arriba y ver todo el mundo emocionado, que el operativo se haya completado. Fue súper, súper, súper chido. Y, y nada, de nuevo, mucha emoción, mucha amistad. Celebramos de nuevo a Freddy porque un héroe de verdad. A todos, pero yo creo que el héroe de esta noche es aquí, creo. Tengo un aplauso. Y pienso que se merece un aplauso nuestro también aquí. Y bueno, después de eso, no es como que uno se escriba todos los días ni nada, pero uno siente que vivió una vara así, es un amigo de por vida. Y así lo siento yo y así creo que lo sentimos todos en Toros. Y ahora la pregunta clave es, disculpen si está mal deletreado, no lo hice yo, lo hizo alguien más para nosotros. Pero la pregunta clave es si vamos a volver a intentar hacer el cañón de Pandora. Not really. Maybe. It's classified. No, la idea es que vamos a ir el próximo año. Y nada, ojalá en Semana Santa. Ojalá en Semana Santa del próximo año se complete el proyecto, se complete la exploración y también un documental en el que he venido trabajando. Nos queda muy poco para preguntas, pero por si tienen preguntas, creo que tenemos 5 minutos. Exactamente, exactos. tenemos 5 Entonces, minutos para preguntas. No sé si hay alguno que tenga 1 o 2 preguntas nada más. Sin miedo, sin temor al éxito. ¿cómo? ¿Qué dice del helicóptero? ¿Por qué lo llevaron en helicóptero? Porque el piloto del primer helicóptero dijo, yo no bajo ahí, es muy peligroso y yo prefiero regresar a mi casa con mi familia y mis hijos que tratar de aterrizar ahí. El segundo piloto se arriesgó mucho para tratar de salvar a alguien. La verdad es que fue otro elemento clave de ese rescate. Yo quisiera continuar con ese tema porque cuando van a ir el otro año, ustedes tienen que revisar los anclajes que dejaron o vuelven a hacer No, unos nuevos. usamos los mismos. Ok. Sí, entonces ya el próximo año no iríamos a estar bajando y subiendo, el próximo año iríamos como ya íbamos listos a entrar este año, que es entrar a entrar, avanzar o perecer. Ok. Vamos a, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que cortar acá. ¿Perdón? No, totalmente. El tema es que tenemos que abrir espacio para las charlas que siguen, tenemos que acondicionar el auditorio y dichosamente Daniel, Scott y los muchachos de Toros van a estar por acá acompañándonos, pueden interrogarlos lo que quieran, pero nada más quisiera como un detalle más.
pedir un aplauso más para el grupo por la intervención que tuvieron, por el apoyo, por el trabajo que hacen. Para nosotros es de mucho orgullo realmente saber esto. ¿Y qué es lo que esperamos con los encuentros de aventura? Precisamente que ojalá tengamos más gente mejor capacitada para poder servir y dar apoyo a los primeros respondedores.